Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la tabla periódica. Empecemos con los elementos en desorden. Dice que hay un curioso paralelismo entre las historias de la química orgánica y la inorgánica. A lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo pasado contemplaron una desesperante proliferación en el número de compuestos orgánicos y también en el número de elementos. El tercer cuarto del siglo vio el mundo de los compuestos orgánicos puesto en orden, gracias a las fórmulas estructurales de Kekulé. El descubrimiento de nuevos elementos, además de los 9 conocidos por los antiguos y los 4 estudiados por los alquimistas medievales, se han mencionado en el capítulo 4. Los elementos gaseosos, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y cloro, habían sido descubiertos todos ellos en el siglo XVIII, y lo mismo los metales cobalto, platino, níquel, manganeso, tungsteno, molibdeno, uranio, titanio y plomo. En el primer siglo del siglo XIX se añadieron a la lista no menos de 14 nuevos elementos. Entre los químicos ya mencionados en este libro, Davy había aislado al menos 6 por medio de la electrosis. Gay, Lussac y Zener habían aislado boro, Wollaston había aislado paladio y rodio, mientras que Berzelius había descubierto el cerio. El impulso a las décadas sucesivas no fue tan fuerte, pero el número de elementos continuó en aumento. Berzelius descubrió 4 elementos más: selenio, silicio, circonio y torio. Hacia 1830 se conocían 55 elementos diferentes, un buen paso desde los 4 elementos de la antigua teoría. De hecho, el número era demasiado grande para no inquietar a los químicos. Los elementos variaban extensamente sus propiedades y parecían existir poco orden entre ellos. ¿Por qué habían tantos? ¿Y cuántos más quedaban todavía por descubrir? 10, 100, 1000, un número infinito. Era tentador buscar una orden en el conjunto de los elementos ya conocidos, y de esta manera podría encontrarse alguna razón que explicase su número y alguna manera de justificar la variación de las propiedades que poseían. El primero en captar un atisbo de orden fue el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner. Logró que el elemento bromo, descubierto 3 años antes por el químico francés Antoine Jerome Ballard, parecía tener propiedades que estaban justo a mitad de camino entre las de cloro y las de yodo. Dobereiner llegó a encontrar dos grupos de 3 elementos que exhibían claras degradaciones de propiedades: calcio, estroncio y bario, y azufre, selenio y teluro. En ambos grupos el peso atómico del segundo elemento estaba a mitad de camino entre los de otros dos. Se trataba de una nueva coincidencia. Dobereiner llamó a estos grupos triadas y buscó otras infructuosamente. El hecho de que 5/6 partes de los elementos conocidos no pudieran colocarse en ninguna triada hizo que los químicos decidieran que los hallazgos de Dobereiner eran mera coincidencia. Incluso era dudoso que los pesos atómicos fueran útiles en los cálculos químicos. Algunos químicos no distinguían con detalle el peso atómico y el peso molecular. Otros no distinguían entre peso atómico y peso equivalente, así que el peso equivalente del oxígeno es 8, su peso atómico es 16 y el peso molecular es 32. En los cálculos químicos el peso equivalente de 8 es el más socorrido, porque es entonces el número 16, para colocar el oxígeno en la lista de los elementos. El Kekulé, poco después de haber publicado sus sugerencias conducentes a las fórmulas estructurales, se dio cuenta de que esta idea quedaría en nada si los químicos no se ponían de acuerdo para empezar a acercar las fórmulas empíricas. 2 años antes, Canizaro había topado con el trabajo de su compatriota Avogadro y comprendió que la hipótesis Avogadro podía utilizarse para distinguir entre peso atómico y peso molecular. Les hablaré sobre la organización de los elementos. En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands ordenó los elementos conocidos según sus pesos atómicos presentes. Se observó que esta ordenación también colocaba las propiedades de los elementos en orden, al menos parcial. Al disponer los elementos en columnas verticales de 7, los que eran semejantes tenían que quedar en la misma fila horizontal. Así el potasio quedó cerca del sodio, muy semejante. Y efectivamente las 3 tríadas de Dobereiner se hallaban en dichas filas. Newlands llamó a esta ley de las octavas. Desgraciadamente, mientras unas filas de esta tabla contenían elementos semejantes, otras contenían elementos enormemente dispares. Los demás químicos pensaron que lo que Newlands trataba de demostrar era más una coincidencia que algo significativo.
no pudo conseguir que su trabajo fuese publicado. En 1870, Meyer publicó su trabajo, pero llegó demasiado tarde. Un año antes, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev había descubierto también el cambio en la longitud de los periodos de los elementos, pasando luego a demostrar las consecuencias de manera particularmente espectacular. Dicha tabla periódica de los elementos era más clara y llamativa que un gráfico, y Mendeleev evitó el error de Euler de insistir en la repetición de periodos iguales. Pero la razón de que la mayor parte del mérito era el descubrimiento de la tabla periódica se le haya atribuido a él y no a los demás contribuyentes. Con el fin de que los elementos cumpliesen la condición de tener la misma valencia cuando estuviesen en una columna determinada, Mendeleev se vio obligado en uno o dos casos a colocar elementos de peso atómico ligeramente superior delante de otro de peso atómico inferior. El mundo de la química, siendo escéptico, y quizá hubiese continuado haciéndolo si las audaces predicciones de Mendeleev no se hubiesen verificado de modo espectacular. Este hecho se debió en primer lugar al uso de un nuevo instrumento químico, el espectroscopio, rellenando los huecos. En 1814, un óptico alemán, Joseph von Fraunhofer, estaba experimentando los excelentes prismas que él mismo fabricaba. Hacía que la luz pasase primero a través de una rendija, de continuación a través de sus prismas triangulares de vidrio. Karl Kirchhoff produce un modelo característico de líneas luminosas cuando se calienta hasta la incandescencia, un modelo que es diferente de cualquier otro elemento. Kirchhoff había inventado así un método de obtener la huella dactilar. Bunsen y Kirchhoff comprobaron hábilmente esta suposición cuando en 1860 examinaron un mineral con líneas espectrales desconocidas y empezaron a estudiarlo por si se trataba de un nuevo elemento. Encontraron el elemento y probaron que era un metal alcalino relacionado en su propiedad con el sodio y el potasio. Lo llamaron cesio. Un tiempo después preparó una cantidad suficiente del nuevo elemento para estudiar sus propiedades. Mendeleev leyó la comunicación de Lecoq de Bois-Baudran e inmediatamente señaló que el nuevo elemento no era sino su propio EK-aluminio. Una investigación posterior confirmó la identificación. La predicción de Mendeleev de las propiedades de EK-aluminio correspondían en todo a las del galio. Les hablaré sobre los nuevos elementos por grupos. El sistema de Mendeleev aún tenía que resistir el impacto del descubrimiento de nuevos elementos adicionales, para los que no podría encontrarse sitio en la tabla periódica. En 1794, por ejemplo, el químico finlandés Johan Gadolin había descubierto un nuevo óxido metálico, un mineral obtenido de la cantera de Ytterby, cerca de Estocolmo, Suecia. Como la nueva tierra era mucho menos corriente que otras como la silice, caliza y magnesia, se le dio el nombre de tierras raras. Gadolin llamó a su óxido ytterio por la cantera de procedencia. 15 años después se obtuvo el elemento ytterbio. Las tierras raras poseían propiedades químicas muy similares y todas tenían una valencia de 3. Cabría suponer que deberían entrar todas en una única columna de la tabla periódica, pero tal ordenamiento era imposible. Ninguna columna era suficientemente larga para contener 14 elementos. El conocimiento relativo a ellos llegó con el trabajo del físico inglés John William Strutt Lord Rayleigh en 1980, quien estaba midiendo con gran cuidado los pesos atómicos del oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. En el caso del nitrógeno, halló que el peso atómico variaba con las fuentes del gas. El nitrógeno del aire parecía tener un peso atómico ligeramente más alto que el nitrógeno de los compuestos del suelo. En 1894, Ramsay repitió el experimento de Cavendish y aplicó unos instrumentos analíticos que éste no poseía. Ramsay calentó las burbujas finales de gas que no podía reaccionar y estudió las líneas luminosas de su espectro.
Las líneas más fuertes están en posiciones que coincidían con las de los elementos desconocido. Y ese fue el video de la tabla periódica.